Existen dos planteos contrapuestos y varias posiciones intermedias sobre cómo y cuándo surgió la Guerra Fría. Por un lado están los que consideran que era un conflicto que necesariamente debía darse debido a la oposición irreconciliable de ambas ideologías, y que la alianza entre Estados Unidos y la URSS durante la Segunda Guerra Mundial fue solo una tregua que retrasó el conflicto. Otros historiadores, en cambio, consideran que fue fruto de las decisiones de algunos actores políticos en el marco de las inestables e inciertas condiciones de la Segunda posguerra. A esto le llamamos un origen contingente de la Guerra Fría. Esta caricatura resume muy bien esta idea. La brecha entre la Unión Soviética y Estados Unidos se fue profundizando entre 1945 y 1947 debido a discursos irresponsables de algunos líderes políticos y a las mutuas desconfianzas entre las potencias. ¿Cuáles fueron estos discursos irresponsables y mutuas desconfianzas? Bueno, el primero está representado por el discurso dado por Winston Churchill en Fulton, Estados Unidos, en 1946. El líder británico estaba negociando con la URSS en Europa las esferas de influencia de los dos países y el problema eran los límites de esas esferas de influencia. Churchill temía que Stalin querría ir más allá de los límites pactados sometiendo a Grecia y Turquía. Debido a la debilidad británica después de la guerra, su discurso buscaba despertar temor y convencer al gobierno de Estados Unidos de que la URSS era una amenaza por su deseo expansionista y conseguir así apoyo para fortalecer la posición británica en Europa. Por su parte, Stalin también tomó decisiones irresponsables. En su deseo de consolidar un cinturón de seguridad de estados aliados en Europa del Este para protegerse de cualquier ataque desde el oeste, favoreció golpes de estado en Polonia, Bulgaria, Rumania y más tarde en Checoslovaquia y Hungría, traicionando así los acuerdos de Yalta y Potsdam, donde se había comprometido a apoyar la formación de repúblicas pluripartidistas en esos países. Además, la necesidad de la Unión Soviética de mostrarse como líder y ejemplo para los partidos comunistas del mundo la llevó a tener un discurso de violenta confrontación con el capitalismo que generó desconfianza en Estados Unidos. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a aprovechar su posición de fuerza tras la guerra para imponer sus condiciones a la política internacional. Creía que la política de esferas de influencia era causante de conflictos entre las potencias y que debía eliminarse. Por el contrario, debía estimularse la autodeterminación de los pueblos con un organismo internacional que lo garantizara, las Naciones Unidas, y una potencia que respaldara con su poder a esa organización, y ese lugar iba a ser ocupado por Estados Unidos. De esta forma, el mundo libre, liderado por Estados Unidos, debía hacer retroceder a la potencia que extendía las dictaduras totalitarias por el mundo, la Unión Soviética. Para eso debía evitar confrontar con la Unión Soviética, pero sí contener, evitar sus victorias hasta llevar a una crisis interna y una disolución de la Unión Soviética. George Kennan sostenía que ningún movimiento mesiánico puede enfrentar la frustración indefinidamente, y tarde o temprano la Unión Soviética iba a caer. Poco más tarde, Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, pidió al Congreso autorización y fondos para enviar asistencia económica y militar a Grecia y Turquía, y así detener la expansión soviética, en lo que fue una puesta en práctica con algunas variaciones de la estrategia de contención que había propuesto Kennan anteriormente. Esto generó profundas desconfianzas en la Unión Soviética, que vio esta movida como una medida imperialista. Todas estas decisiones polarizaron las posiciones, resintieron la negociación y el diálogo entre las potencias y, para 1947, llevaron a que la Guerra Fría estuviera instalada ya en Europa y en el mundo. Debemos recordar que una de las características de la Guerra Fría era el enfrentamiento entre dos potencias antagónicas que formaron en torno a ellas dos bloques de países. Se constituyó así lo que se llamó un mundo bipolar, donde cada potencia era un polo que ejercía su influencia sobre una serie de aliados o clientes que formaban su bloque. Es preciso aquí hacer una distinción. Aliados y clientes no son lo mismo. Un aliado es un país que se une a otro voluntariamente en un acuerdo que favorece los intereses de ambos. Un cliente es un país dependiente, sometido a la tutela o el dominio de otro, forzado a entrar en un acuerdo o alianza sin que esto lo favorezca necesariamente y que por lo tanto pierde su autonomía, su poder de decisión, su soberanía. Si bien a veces suele ser difícil distinguir si un país era aliado o cliente de una potencia, la distinción es necesaria. Gran Bretaña no era un cliente, sino un aliado de Estados Unidos. China fue un aliado y no un cliente de la URSS. Pero Panamá era más bien un cliente de Estados Unidos, como Bulgaria lo era de la URSS.
Los bloques se formaron por una combinación de tratados y acuerdos diplomáticos de diverso tipo, pero suelen destacarse dos tipos: los acuerdos político-militares de defensa mutua y los tratados económicos de colaboración y asistencia. En el bloque occidental se destaca como acuerdo económico el Plan Marshall para la reconstrucción de Europa, que afianzó la hegemonía de Estados Unidos sobre Europa occidental. En el plano político-militar se destacó la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, que reunió a Estados Unidos, Canadá y los países de Europa occidental, pero también hubo otros tratados similares a lo largo del mundo que tuvieron como objetivo rodear de países hostiles y contener a la URSS. Recordemos la premisa de la doctrina de la contención de Kennan en este sentido. Algunos de esos acuerdos fueron la OEA, la SEATO o el Pacto de Bagdad. Por el lado soviético, la alternativa al Plan Marshall para asistir económicamente a sus aliados y clientes fue el Comecon, del que participaron los países de Europa del Este. En el plano político-militar firmó en 1955 con los mismos países el Pacto de Varsovia. La contraposición de estos acuerdos, hechos casi en espejo para consolidar ambos bloques, puede analizarse a través de la propaganda política. Veamos dos carteles de propaganda.